Quedó abierta oficialmente la licitación del aeropuerto del Café, así lo anunció el presidente Gustavo Petro. El jefe de Estado invitó a empresas nacionales e internacionales a participar en la convocatoria del proyecto en el eje cafetero, que tendrá una inversión superior a los 740.000 millones de pesos. El mandatario de los colombianos aseguró que el nuevo aeropuerto busca superar las limitaciones operativas aéreas de Manizales y además abrir nuevas perspectivas a la región y a la economía cafetera. Lo que busco en primerísimo lugar es abrirle perspectivas a la región. La manera para que la reactivación del café no sea coyuntural, es decir, no pase, es que podamos industrializar y no vender exclusivamente en grano verde. Entre sus impactos socioeconómicos se destacan la generación de cerca de 3.000 empleos directos en la etapa de construcción, y al tratarse de una licitación millonaria, le pidió a su gabinete expedir una resolución que exija que los conflictos no se resuelvan fuera de los tribunales de la justicia colombiana. Pero que diga explícitamente que ningún contrato del Ejecutivo Nacional debe firmarse cuando el contratista exige que el Tribunal de Arbitramiento, de Conciliación, que dirima cualquier conflicto, sea el de su país. En su intervención, el jefe de Estado también señaló que la inclusión juvenil debe llegar al eje cafetero con oportunidades de estudio y universidad gratuita y de calidad para combatir la violencia. Pero en realidad la ciencia tiene que entregarse al pueblo, sino que tiene que haber un mecanismo de reproducción del saber en el conjunto de la sociedad, empezando por la juventud. La primera fase del proyecto contempla la construcción de una pista de 1.340 metros de longitud por 30 de ancho, plataformas para aviación comercial y general, calles de rodaje y zonas de seguridad en ambos extremos.